Bueno, el país está viviendo una situación dramática desde el punto de vista económico. Esto es terrible, lo escuchábamos recién, los interurbanos, que aumenta esto, aumenta lo otro. Empieza a haber escasez de muchos de los productos y el gobierno toma decisiones que por ahí nos llaman la atención, como es cerrar las importaciones y ver qué pasa con esta economía que no termina de salir, que al contrario, vemos que se hunde. Por eso hemos invitado a José Simonella, que es el presidente del Consejo de Ciencias Económicas. José, buen día. ¿Qué tal? Buen día, doctor. Un gusto. Igualmente. Un gusto estar con ustedes. Es un gustazo. Bueno, José, explícanos un poquito esto, porque se cierran las importaciones, el gobierno se va aislando más. ¿Cómo es este tema en relación a la economía? Bueno, esto es consecuencia de la dificultad que tiene el Banco Central para poder acumular reservas. Sí. Recordemos a los televidentes que estamos en los meses donde las exportaciones del sector agropecuario son más importantes y donde habitualmente el Banco Central acumula reservas. Lo que le estaba pasando al Banco Central es que no podía acumular reservas porque los importadores le demandaban para comprar insumos para una actividad que se estaba recuperando y para energía fundamentalmente, porque estábamos siendo importadores netos de energía en este caso. Así que el Banco Central se vio obligado a sacar este super cepo a las importaciones, que va a tener consecuencias sobre el nivel de actividad, sobre la inflación y sobre el precio del dólar, de los dólares libres, de los dólares bolsa, del dólar que se compra, digamos, en el mercado financiero. Ajá. Así que esta decisión que era... Ahí está, estamos con José Simonella. Ahí está. Ahí te perdimos una posibilidad tiene consecuencias serias. José, buen día. Te decía que estas medidas... Buen día. No, digo, ¿no es una medida contradictoria esto de ponerle un super cepo a las importaciones? Digo, al limitar las importaciones, ¿no se están limitando las exportaciones? Sí, claro, se limitan las exportaciones y se limita el nivel de actividad, cuando necesitaríamos subirlo. El problema es que el gobierno no quiere generar un salto devaluatorio en el tipo de cambio oficial, aquel que es discrecional, que lo fija el Banco Central y que es el dólar de 140 pesos, para hacerla fácil, cuando en realidad el dólar bolsa, que es el dólar libre, está a 250. Sí, señor. Esa brecha que hay entre el dólar oficial y el dólar libre desalienta las exportaciones y alienta las importaciones. Y eso es lo que nos está pasando. El problema era que usted decía, el año pasado, a esta misma fecha, el Banco Central había comprado 6.400 millones de dólares. Había acumulado. En este año, solamente antes de la medida, había podido acumular 700. Y ahora, después de 3 días donde prácticamente no hay importaciones, lleva 1.200. Esto hace presagiar que a partir de mediados de agosto, que es cuando el Banco Central vende divisa a los importadores, vamos a tener problemas de dólares y el dólar va a aumentar. Por eso es que acá los caminos del Central era o aumentaba el cepo, lo que se elegía mucho más con todas las consecuencias que estamos diciendo, o devaluaba, hacía un salto devaluatorio, o va a tener que avanzar a un desdoblamiento del tipo de cambio. Ninguna de esas 3 medidas es, digamos, no tiene consecuencia para la economía. Oye, un temita que me parece... El tema técnico es muy interesante, obviamente parte de la solución tiene que ver con eso. Ahora, para nuestros televidentes, la gente que está viendo en casa, tomando un mate, ¿qué afecta esto a la economía diaria, a lo que nos va a pasar, a los alimentos, a los precios, a la inflación? Bueno, la inflación va a aumentar como consecuencia de esto, porque parte de los insumos que antes se compraban con un dólar de 140, ahora se van a tener que comprar con un dólar de 250 pesos. La inflación va a aumentar. Lo que va a pasar es que van a empezar a faltar insumos. Van a empezar así como faltan cubiertas, va a empezar a faltar algunos bienes y servicios porque no se van a importar los insumos necesarios para fabricarlo. Y lo tercero es que todo esto genera una volatilidad en el tipo de cambio por una cuestión de expectativa que va a hacer que el dólar esté más demandado y por ende su precio más alto. Y todos sabemos que cuando el precio del dólar es alto, independientemente, o sube, impacta la inflación. Así que para la ama de casa tiene que esperar mayor inflación, una volatilidad grande del tipo de cambio y la falta de algunos bienes por falta de insumo porque no se importan. Ahora, en caso concreto, digamos, cuando busques algo importado, con componente importado, aquel que tenga un auto importado y tiene que conseguir un repuesto, le va a costar tiempo lograrlo. Ahora, José, uno se pregunta desde el llano, en su condición de ciudadano de a pie,
¿quién asesora a las autoridades de este país que siempre han interpretado que la cuestión del dólar blue o del dólar marginal o como se llame es un mercado chiquito, siendo que ese mercado chiquito termina impactando en toda la economía familiar, en la economía de toda la República Argentina? ¿Quién los asesora a estos muchachos que manejan la economía? Lamentablemente creo que el gobierno está más preocupado en buscar o en poner en cabeza de terceros la responsabilidad que en buscar las soluciones. Vos vas a ver que permanentemente en un momento le echa la culpa a los empresarios por la inflación, en otro momento le echa la culpa a los especuladores por el dólar, en otro momento... Ahora, todos los funcionarios de todos los gobiernos en su declaración jurada no tienen títulos públicos, tienen dólares, ¿no? Guardados. O sea, que ellos tampoco ahorran en títulos públicos. O sea, lo que le echan en cara a la sociedad como actitud defensiva, ellos también lo hacen. Así que yo digo, están preocupados en poner la responsabilidad en otro, cuando en realidad la responsabilidad es pura y exclusivamente de los gobiernos que gastan más de lo que recaudan y lo financian con emisión. Y la emisión produce esto, produce inflación, y la inflación produce un deterioro del valor del peso. Así como te sale más caro los bienes, también te sale más caro el dólar. Lo que nos pasa a los argentinos no es que el dólar aumenta, es que el peso se deprecia frente al dólar, frente a los autos, frente a la ropa, frente a la comida, digamos. Solo tenemos un problema de exceso de emisión. Después es cierto que hay un montón de factores que aceleran la inflación. Las expectativas es uno, donde el gobierno no hace absolutamente nada para combatir las expectativas. Por el contrario, tienen un enfrentamiento en la coalición gobernante que lo dirimen por los medios. Los funcionarios se los ponen y se los sacan por los medios. Todo esto genera muchísima incertidumbre. En la economía, cada vez que hay incertidumbre, el argentino se refugia en el dólar, que es lo único que con el tiempo le ha brindado cierto resguardo de valor. Y a propósito de eso, José, ¿tiene techo el dólar? Se habla de que a fin de año estaría en 300 pesos. Ese cálculo, esa proyección, ¿está bien? El blue. Pues, el blue, no estoy hablando del dólar. El único dólar que la gente entiende que puede comprar, que es el blue. Así es, el dólar libre, que es el dólar legal, a diferencia del blue, y que es más relevante que se compre en bolsa, está incluso un poquito más arriba que el blue hoy, está a 250 pesos. Y ese que compran las empresas de manera legal para sacar plata afuera o para comprar insumos afuera. El dólar puede tener techo mientras exista este estrés político y esta incertidumbre de cómo el gobierno va a solucionar los principales desafíos que tiene. El dólar no va a tener techo porque va a tener valores de estrés. Lo único que va a tranquilizar al dólar es que haya medidas económicas congruentes desde el punto de vista fiscal y monetario, y que los agentes económicos en general, vos, yo, el que nos está escuchando, los inversores, los empresarios, los sindicalistas, entiendan que hay alguna posibilidad de credibilidad. Mientras el gobierno no logre generar certidumbre, el dólar va a seguir siendo el resguardo de valor y va a tener valores de estrés, con picos altos, como tuvimos allá, te recordarás, a finales del 20, donde llegó a 195 pesos para después caer. Esos son valores de estrés que se producen pura y exclusivamente porque el gobierno no garantiza las condiciones de credibilidad. Pero bajar nunca, ¿eh? Bajar nunca. José Simonella, encargado de la economía argentina, con apoyo político, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer, hay que validar un plan que sea congruente fiscalmente, porque Argentina tiene un problema fiscal. Es decir, hay que tratar de reducir aquellos gastos que sean superfluos, aquellos gastos que tengan poca rentabilidad, poca productividad, y tratar de que la economía se incorpore en un sendero. Un poco lo que habían acordado con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es decir, vamos a ir en un sendero decreciente del déficit, vamos a ir en un sendero decreciente de la emisión monetaria, vamos a tratar de que los argentinos crean en las medidas que vamos a tomar para que gasten e inviertan. Mira, doctor, hay un tema que es muy sintomático, digamos, y es, los argentinos no tenemos reservas hoy en el Banco Central, pero en las cajas de seguridad, en los colchones, hay 200.000 millones de dólares de argentinos. No afuera, en billetes. Eso es la cantidad de billetes que hay hoy en la economía. Si nosotros tuviéramos la capacidad de generar credibilidad y que la gente desatesore ese dinero, podrías volcar, ¿cuánto? El 10%, el 20%, hablamos de 30, 40 mil millones que se volcarían al consumo, a la inversión. Digo, sería algo dinamizador. ¿Qué hace falta para eso? Confianza y credibilidad.
acordate siempre, así como ustedes los médicos recomiendan tener bajo peso y eso soluciona un montón de problemas, en economía hay dos palabras que tienen mucha fuerza y es confianza y credibilidad. Claro. Si vos tenés confianza y credibilidad, las medidas que tomes van a tener un resultado diferente a si te pasa como ahora, donde el ministro saca una medida y de la propia ala, digamos, del gobierno, la propia coalición se la critican. La verdad que, digamos, una medida puede tener un resultado completamente diferente con confianza o con credibilidad. José, la última de parte mía, esa cifra de, hablando de emisión, ¿no? De 700.000 millones de pesos en lo que va del año, ¿es correcta? ¿Eso es lo que emitió Sí, la es maquinita? Y es preocupante, Vaca. Realmente es muy preocupante porque eso lo que hace es seguir generando combustible para la inflación. Claro. Digamos, hay algo que los argentinos también con el relato queremos desterrar y la verdad que no lo aplica ningún país del mundo ni de la región. Y nosotros queremos decir que la emisión no genera inflación. Si eso fuera así, no habría países pobres. Porque todos los países tienen un banco central. Claro. Todos los países podrían emitir y dar subsidios para que la gente viva mejor. ¿Vos creés que los políticos de la región no les gustaría eso? Lo que pasa es que los políticos de la región son responsables fiscal y monetariamente. Entonces saben que eso no lo tienen que hacer. Y te lo voy a poner en un punto extremo, que es el presidente de Chile, que es de izquierda, es un gobierno de izquierda. Sí, señor. Y dijo, cuando lo vino a ver Alberto Fernández, el equilibrio fiscal no es un problema de derecha, es una política de Estado. Todos los países de la región, los bolivianos, los paraguayos, los chilenos, los uruguayos, entienden eso. Nosotros queremos fundar una nueva teoría económica que nos viene llevando a una debacle de décadas y a una frustración de décadas que hace que nuestros hijos se tengan que ir porque no le estamos ofreciendo futuro. La verdad que lo que tenemos que hacer es aplicar lo que aplican todos los países del mundo, ser responsable fiscalmente, lo que haces vos en tu casa y lo que hace el televidente en su casa. No gasta más de lo que tiene eternamente. Lo puede hacer puntualmente cuando tiene un evento extraordinario, pero no como un modus operandi eterno, digamos. Muy bien, José. Muy bien, muy Clarito, digamos. Clarito. El diagnóstico que tomo yo es terapia intensiva con respirador. Sí. Depende de lo que el médico planee hacer, el apoyo que le den a ellos para poder salir o no. Y tenés que rogar que no pase ninguno y te patee el cable. Exactamente, que es lo que habitualmente hace. José, ha sido muy claro, muy didáctico, te agradecemos mucho. Nos quedamos medio preocupaditos, pero bueno, la función de él es decirnos en serio lo que va a pasar y no contarnos historias chinas. Gracias, José, muy amable. No, que tengan todos muy buen día. Un abrazo grande a todos. Muy bien, gracias. Me encanta, José, muy Muy didáctico, muy bien explicó, ¿eh? didáctico. La verdad, Iván, ahí está. Entendimos todo.